Antes de empezar voy a agradecer a los patrocinadores que nos permiten tener estas salas tan bonitas y estos ponentes tan maravillosos y esta cartelería tan guay, los bitcoins y demás. Queremos agradecer como patrocinadores platino a BVA y a CCNCER y a los patrocinadores oro que han sido este año Airbus, Capgemini, Everest, Orange, PwC, PricewaterhouseCoopers, RSA, Tarlogic y Telefónica. Un aplauso para ellos, que nos permiten tener este entorno tan maravilloso. Y ahora os presento, esta es una charla que viene perfecta para donde estamos. Van a hablar de cine. Tenemos con nosotros a Francisco José Ramírez. Madre mía. Estoy todavía despertándome, perdóname. Fue una noche muy dura ayer. Es ingeniero de grado en informática de sistemas técnico superior en electrónica digital y máster en seguridad de las TIC. Desde el año 2017 trabaja como investigador de seguridad informática en el equipo de ideas locas CDO de Telefónica y colabora con Luca e Eleven Patch. Y os presento también a José Manuel Vera, periodista de investigación especializado en ciberseguridad y tendencias TIC. Es cofundador de revistas como Autofácil, One Magazine, One Hacker, entre otros medios, y actualmente trabajando con un espectacular equipo en la publicación de referencia de privacidad y ciberseguridad en España, Revista SIC. Un aplauso y que empiecen cuando quieran. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Rooted por ofrecernos este espacio. Es un verdadero honor participar en el cumpleaños feliz de los 10 años de Rooted. Y vamos a hablar de cine y hackers. El cine se puede considerar una tecnología realmente hacker en el sentido de que crea una ilusión de algo que no existe, nos apasiona, nos llena de curiosidad y sobre todo nos sorprende. Esta es, lo que vamos a ver hoy es la ciberhistoria de la gran pantalla. Cine y hackers. ¿Cumple el cine aquello que creemos los que sabemos de ciberseguridad o los que creemos saber de ciberseguridad? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes, vais a ver spoilers como puños y películas de 30 años. Así que si no lo habéis visto es culpa vuestra porque alguna película la vamos a desmontar. Y también ahora píxeles como puños, porque las capturas de fotogramas no podía cogerlas de otro lado que fuera YouTube o algo así. Hay gente que ama los coches, las parejas. Nosotros amamos una cosa, Fran, ¿verdad? Sí. Amamos los spoilers. Así que, bueno, hay algunas películas que tienen unos años, Fran. Si no las han visto... Es lo que hay, macho. En 30 años... Has tenido tiempo de verlas. Bueno, aquí tenemos a Auguste y Luis Lumière. Los consideramos los primeros hackers de la historia. Eran dos investigadores curiosos, su padre era fotógrafo y estaban empeñados en hacer realidad un sueño que había tenido mucha gente antes, el mismo Leonardo da Vinci, y es darle movimiento a la imagen. Así que un 28 de diciembre, que aparte de ser los Santos Inocentes, es el primer día en el que comienza la historia del cine, proyectaron en un café de París una película que tenéis ahí, que se llama Tren llegando de la ciudad. Esto que ahora os parece tan sencillo, produjo tal sorpresa en los asistentes que salieron despavoridos, creyendo que el tren se les echaba encima. O encima. Como veis, el principio del cine siempre ha estado muy ligado a lo que es la ciencia ficción y a la tecnología. Le apasiona. Tenemos aquí una de las películas de la primera etapa del siglo XX, Viaje a la Luna, de Grand José Méliès, un cinematógrafo francés al que le apasionaba y al que descubrió que el invento de los Lumière podía ser considerado algo más que una atracción de feria, podía ser considerado realmente uno de los grandes artes y espectáculos de la historia. Y bueno, quién sabe si esta pantalla con este tren terminará inundando nuestra casa, nuestra cabeza, y terminaremos viviendo en ese mundo virtual de Ready Player One. Lo cierto es que el cine siempre ha estado ligado al mundo de la informática, ¿verdad, Fran? Desde el principio. En el año 51 salió la primera película en la que el ordenador es uno de los grandes protagonistas. Bueno, no era técnicamente un ordenador, era esto, que es parecido a una máquina diferencial basada en una máquina mecánica de Charles Babbage, sabéis quién es, ¿no? Y bueno, si no sabéis quién es, tenéis que saberlo porque de ahí sale la primera programadora de la historia, que fue Ada Lovelace,
Y bueno, como veis, era mecánico o electromecánico. Técnicamente no era un ordenador, pero podemos decir que fue el principio, ¿no?, de todo Y eso. desde luego era imprescindible, porque el argumento de la película, no sé si os va a sonar, es un meteorito que llega y se va a estrellar contra la Tierra. Entonces el gobierno dice, uy, eso no nos lo creemos. Y un grupo de empresarios deciden hacer una nave espacial para intentar salvar al mayor número de gente. Para calcular la trayectoria del meteorito utilizan lo que es el primer ordenador de la historia, que además el nombre rinde homenaje a... Ajá, pues sí, era una máquina diferencial que era el nombre de la máquina de Charles Babbage también. Como veis, a partir de ese 51, en todos los años 50, los ordenadores comienzan a cobrar protagonismo, no solo en la sociedad, porque ya empezaban a utilizarse, los utilizaba la NASA, los utilizaban los ministerios de defensa de Estados Unidos, Rusia, fueron muy utilizados también en todos los que eran los programas de los misiles nucleares. Y mirad, una de las películas que más popularizó el ordenador fue Dexter, en 1957, con una Katharine Hepburn y un Spencer Tracy que todavía no eran tan conocidos como llegaron a ser luego, y en la que una máquina, un ordenador enorme, el ENIAC, intentaba quitar el trabajo a Katharine Hepburn, que era una bibliotecaria que vivía tranquilamente escribiendo en todos los libros. Luego llegó una película que creo que todos deberíais ver si no la habéis visto, que se llama Viaje Fantástico, Viaje Alucinante, y que narra cómo un ingeniero se le ocurre miniaturizar cosas hasta el punto de que consiguen que un submarino pueda introducirse en el cuerpo de una persona. Esto provoca que los rusos y los americanos entren en una verdadera guerra por saber quién puede conseguirlo, hasta que el creador americano sufre un derrame cerebral, ¿no? Entonces, la película va de que tienen que entrar en el cuerpo del que lo ha creado en 60 minutos para salvarle. Sí, prodigioso suena esa película más que esta. Es una variante de Fantastic Voyage que estaba bastante bien, pero igual, más o menos. Lo gracioso de esta Era película ordenador. es que salió el mayor ordenador jamás fabricado en la historia. El IBM ANFSQ7 Compact. Frank, ¿cómo era este ordenador? Pues era un bicho que ocupaba muchas habitaciones, tenía 60.000 tubos de vacío. Un tubo vacío antes, una válvula era así de grande, con lo cual imaginaos lo que era aquello. Y estaba destinado al control de la Guerra Fría entre los rusos y los americanos, ¿no? Era algo así. Bueno, pesaba 245 toneladas. Imaginaos un parking con 250 coches. Ajá. Eso era este ordenador. Y hablando de Guerra Fría, Bueno, a todos los que os gusta la inteligencia artificial, el hacking, los ordenadores, esta es una película que marcó un hito, ¿no? Se llamó Colossus, The Forbidden Project, y es espectacular porque lo que narra es que Estados Unidos y Rusia delegan todo el control de sus misiles nucleares en dos inteligencias artificiales. El problema es que la inteligencia artificial detecta que las personas que están al frente no son suficientes responsables. Y las dos máquinas, la rusa y la americana, se ponen de acuerdo para quitar el control a las personas, ¿no? Esto que veis aquí es la declaración con la que termina la película, diciendo la máquina al mando americano que toma el control porque los humanos estamos llamados a destruirnos, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, esta no fue la primera película que habló de ella o de la revolución de las máquinas. Estuvo antes HAL 9000 en 2001 y era que quizás fue la primera que trató el tema de la IA en profundidad, aunque aquí también lo meten con el tema de la Guerra Fría, ¿no? Y diréis, bueno, a ver, ¿cuándo empezamos a hackear? ¿Cuándo empezamos aquí a ver? Llegaremos, Bueno, llegaremos. Pues antes de eso, que sepáis que los ordenadores han sido grandes protagonistas de todas las películas. Y bueno, Fran, Esta página es increíble. curiosa, tenéis ahí el enlace. Es una página, hay que tener tiempo para esto, pero este tío lo tiene. Lo que hace es coger todas las películas, ver si en un fotograma de 1 milisegundo aparece un ordenador, te lo etiqueta. Y te dice, pues, en la película de Back to the Future parte 2 hay un Apple Macintosh Plus en el fotograma 35 en minuto 86. Ahí, a ver, es increíble eso, el tiempo que tienen. Y fijaros cómo aparece en Cazafantasmas. Este fotograma dura ni 2 segundos, ¿eh? Y fijaros, ya aparece un Franklin AC1000, que era un clon del Apple II. En los Gremlins aparece un Macintosh. Y en Loca Academia de Policía aparece un Commodore 64 también, ¿no? Bueno, pues lo que digo, diréis, oye, ¿cuándo empezamos aquí a hackear? ¿Cuándo empieza realmente el mundo de la ciberseguridad, los hackers? Pues seguramente con esta película. Es una película que encima es una comedia, no es una película dramática, ni de suspense, ni de conspiraciones. Es una película que fue considerada por la crítica americana la mejor comedia del año y, bueno, vais a ver que el concepto de hacker aquí es un concepto que a lo mejor no es el mismo de ahora, ¿no? ¿Veis a Peter Ustinov?
un personaje, bueno, entrado en carnes, con esa cara que provocaba a veces tanta risa, ¿no? A pesar de que interpretó al detective de Agatha Christie. Y la película cuenta un ladrón de medio pelo que sale de la cárcel y descubre que a través del ordenador de la empresa puede robar un montón de dinero. Roba tanto dinero que tiene que huir a Brasil con la secretaria. No sé si la recordáis, porque la actriz luego ha sido bastante conocida en películas como Harry Potter, ¿verdad? Y fijaros el año, es 1968. Ya aparece el primer... A mí es que no me gusta decir tema de hackeo, pero es la primera vez que hay una incursión no autorizada dentro de una red y es la película esta, la de Hot Millions. Lo gracioso es que el ordenador que aparece ahí no es en realidad, eso era el monitor y el teclado. No, ese era un RCA Spectra 750, que es solo la terminal, pero no, eso es un desastre, ahí no hay nada. Es como si no hubiera nada. Bueno, ya sabéis que en el mundo de la ciberseguridad siempre se dice que hay que tener mucho cuidado con los insiders, ¿no? Que son el que provoca el 70% de los desastres que sufren muchas empresas. Bueno, pues fijaros, en el año tenemos 68, 69, ya había una película que contaba ese problema, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad de la época lo que produjo es mucha risa y bueno, gustó mucho que todo lo que hacía el Y protagonista. ya se empezó a definir un poco la imagen del hacker, ¿no? Sí. Fran, ¿tú crees que el hacker en el cine se ajusta a lo que realmente es? No. No. Mirad, aquí tenemos una evolución de los hackers. No sé, tenemos el hacker de Jurassic Park que bloquea todo y comienza el caos en el parque. Pero estaba guay lo de... No, salía el icono ese, ¿no? Estaba Sí, bien. no sé yo, no le gustaban mucho los animales. Luego tenemos una estética también mucho más urbana, ¿no? Después vamos a hablar de ella un poco más. En la película Hackers. Bueno, afortunadamente las últimas, a lo mejor estéticamente por lo menos, coinciden bastante con otras cosas, ¿no? Porque tenemos a un superhéroe haciendo de hacker en Black Hack. Pero aquí empieza el pon un hacker en tu vida, ¿no? Y ya cualquier película tenía un hacker o un ordenador. Hasta Ace Ventura tiene el suyo, que se llamaba Woodstock. Sí, me Y sigo cualquier quedando película con el de aparece un Black Hack. hacker a partir de ahora, ¿no? Y las mujeres, por supuesto, también han sido grandes protagonistas de esto, ¿no? Tenemos aquí desde la protagonista de la película Hackers, Trinity en Matrix, bueno, y la última Fast and the Furious, pues a lo mejor cinematográficamente es mejorable, pero lógicamente gran parte de la película lo tiene una persona que tiene capacidades para entrar en sistemas, ¿no? Sí. Aquí tenéis algunas de las más emblemáticas. Fran, ¿esto se ajusta a la palabra hacker o no? Porque a mí no me acaba de convencer. Esto es un despropósito, un follón y no tiene nada que ver del origen de verdad de la palabra hacker, ¿no? ¿Qué es un hacker? Esto es un hacker. Empieza aquí todo. Todo empieza en el MIT. Esto que veis aquí es un poema que escribían en un boletín interno en papel los científicos o técnicos del MIT en 1960, fijaros. ¿Y qué hace un tren ahí? Pues que en esa época en el MIT lo que hacían era experimentar con maquetas de trenes. Cogían trenes y ponían vías, utilizaban relés para hacer cambios de vías, semáforos, espectacular para la época, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que les faltaba componentes. Decían, bueno, aquí quiero hacer un semáforo con una vía, pero necesito un relé. Pues ¿qué hicieron? Se iban a los teléfonos que estaban por la zona. A las cabinas. A las cabinas de teléfono, cogían el relé y lo ponían en la maqueta de tren. Eso era un hack. Cuando tú eras capaz de hacer algo por encima de lo que estaba diseñado y superando las expectativas, habías hecho un hack, que en inglés es como un hachazo, ¿no? De ahí viene la palabra hack, que es la base de hacker, porque es el que hace hacks. ¿Y qué pasó con eso? Y diréis, ¿y por qué esto evolucionó después hacia un término malo? Porque en principio es, bueno, eres un crack. Un hacker, en general, es alguien capaz de dominar una materia, la que sea. Da Vinci era un hacker. Hay hackers de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Fijaros, esto es una maqueta. Esta foto es real, es del MIT, de ese momento con las maquetas. Pero ¿qué ocurrió? Que un día quitaron demasiados relés y la telefonía del MIT se paró completamente. Claro, O sea, que dejaron sin teléfono a toda la a universidad. toda la universidad. ¿Qué pasó? Llegaron los periodistas. Oh, Y- hombre, hay noticias. Lo que supongo que no le llamaron, ¿no? No, supongo que llegaron, vamos, seguro que llegaron al minuto. Y cogieron a los dos chavales que quitaron los relés y provocaron el follón y dijeron, pero si no hemos hecho nada, lo hemos cogido para hackear, para hacer hacks. Somos hackers. Claro, periodista, hackers, problema en MIT. Son unos... Bueno, no voy a decir la palabra, ya lo relacionó con algo malo, ¿no? Ha habido un problema, se han cargado las redes, los hackers son malos. Y este es el artículo, existe, ese es el artículo, que no recuerdo el año, me parece que fue en el de 63, que le explica. Pone unos chavales, unos hackers, han roto la telefonía del MIT, no sé cuánto. Y eso que veis ahí es históricamente el principio del fin de la palabra hacker, de lo que realmente se supone que se definió en su día, ¿no?
Claro, para intentar limpiar ese nombre ya sabéis que existen dos conceptos, ¿no? Black Hat Hacker y White Hat Hacker, ¿no? Hacker de sombrero blanco y hacker de sombrero negro. Oye, Fran, ¿sabes que este concepto viene del cine? Eso yo no lo sabía. Pues resulta que el concepto nace de que en las películas del oeste, que sabéis que se hacían como churros en los años 50, el bueno siempre iba de blanco y el malo siempre iba de negro y llevaban, por supuesto, su peculiar sombrero. Así que dijeron, bueno, pues vamos a hacer Black Hat Hacker, White Hat Hacker. Aunque a lo mejor hay un término que lo define mejor, ¿no? Yo prefiero no meterme en ese fango. O cracker, ¿no? Bueno, sí, puede ser cracker. Cracker quizás es el mejor, porque además ese término lo definió Richard Stallman. Fue el que dijo, dejad ya de llamar malo a los hackers, porque en parte era uno de esos del MIT, de los que os he contado antes, y dijo, vamos a definir una palabra nueva que se llamará cracker. La hemos usado mucho, sobre todo en los 80, en los 90, pero se ha ido perdiendo y hasta hoy sigue igual. Igual los periodistas deberíamos volver a Periodistas y en recuperarla. general todo el mundo, tampoco sois tan malos. Hombre. Bueno, la pregunta es si ese concepto peyorativo que tiene la palabra empezó con esta película. Es que en España tenemos la manía, que nunca entenderé, de traducir los títulos. Nos pasó con La jungla de cristal, con Die Hard, y nos pasó con el mayor spoiler de la historia del cine, que es la película de Rosemary Baby, que aquí se llamó La semilla del diablo. Era un título spoiler. Brutal, ¿no? Pues entonces, fijaros esta película. La conocéis, seguro que la habéis visto. Es Hackers. 1995. Yo tengo sentimientos encontrados, pero hay gente que le gusta mucho y en general, dentro de la gente técnica, les gusta porque toca temas que llegan al corazón. Pero fijaros aquí, fijaros en el título de arriba. Su crimen, su curiosidad. Que era el título Qué original. bonito, poético, genial. Y abajo, boot up o shut up. Increíble, ¿no? Juego de palabras con la inicial del equipo, total. Pero claro, pasó la frontera española. Hacker, piratas informáticos. O sea, directamente fue ya piratas informáticos. Y arriba, ¿qué pone? Pues pensabas que tus secretos estaban a salvo. Pensabas mal. O sea, empezamos, ya nada más llegar, pasó la frontera, a alguien se le ocurrió poner piratas informáticos y se cargó todo el encanto de la base de la palabra hacker que venía originalmente con una definición correcta, ¿no? Ya te digo yo, estaría hacker, que es un hacker. No sé, bueno, pon lo que quieras, venga, vamos. Cualquier cosa. Pues pon un pirata informático, venga. Eso mismo, da Y igual. ahí se quedó. De todas formas, la película tiene su encanto, porque el guionista se dedicaba a ir por Nueva York a las convenciones de la revista 2600, que era por la época que tenía la base más cultura hacker, y cogía ideas. De hecho, conoció a Mark Aveny, que era fibra óptica, que era uno de los hackers, pasó un año en la cárcel, era súper famoso, pero el guionista no tuvo la idea de profundizar más, se dedicaba a preguntar, se hizo un follón, hizo un guión ahí extraño, y claro, hizo una amalgama de cosas, pero a veces acertó, porque en la película incluso hay una escena muy buena en la que están hablando dentro de un bar muy cyberpunk, y nombran dos libros que si has estudiado los tienes que conocer, sobre todo de los compiladores del Dragón, y dicen cosas coherentes, pero la estética, la historia, todo, ahí es un sentimiento encontrado, ¿no? Es extraño. Pero es cierto que hablan de la cultura hacker. Incluso hablan del manifiesto hacker, que eso apareció en la revista Freak, sí, era Freak, que de la época que eso ha sido la base de toda la cultura hacker hasta los 90, incluso hasta hoy día, ¿no? Y bueno, lo mejor que tenía era esto. El logo era bastante chulo, de hecho se ha replicado muchas veces. Yo he estado en convenciones con mi colega Rafa, que está por ahí con Tuchotron. Hemos estado en Nueva York en convenciones de 2600 y este es el logo que ellos utilizan, porque les ha gustado, es bonito y además Hack the Planet es un nombre bastante interesante. Sí, se identifica con el Save the Planet, ¿no? Salva el planeta, ¿no? Sí, más o menos, sí, algo parecido. Bueno, Fran, desde luego yo hay una película con la que viviré toda la vida y recordaré porque de pequeño, el día de mi primera comunión, me llevaron de regalo a ver una película muy especial, que en esa época valoraba mucho. Sí. Se llamaba Juegos de Guerra, 1983. Ajá. Esta película, bueno, desde luego marcó mi infancia porque yo la verdad es que quería manipular las notas a través del ordenador, cosa que supongo que conseguí porque ya soy periodista, pero... Frank, esta película igual es la película de referencia, ¿verdad? A mí me pasó al revés. A mí me regalaron el libro. Yo no vi la película, ya estaba en los cines, pero me dieron el libro del Círculo de Lectores, aún me acuerdo. Y lo leí y dije, hostias, está guay esto. Empecé a leerlo, estaba muy bien. Vi la película y está bastante bien. Y lo que me gustó fue lo que tú dices, ¿no? Lo de cambiar las notas. Es lo que llama más la atención, pero eso quizás es lo de menos de la película. A mí lo que me impactó fue esto, que nada más empezar la película, el chaval iba al colegio, se paraba en una sala de recreativo a jugar al Galaga. Y además lo destrozaba, ¿no?
Estos son cosas de la época. Los que habéis vivido esos años sabéis que hemos pasado mucho tiempo en salones recreativos, ¿no? Era un guiño espectacular hacia el espectador, ¿no? Bueno, y todo lo que hacía, ¿no? Buscando máquinas a través de sonidos, a través del teléfono. Aquí hay gente en la sala que lo ha hecho, que ha disfrutado. Eso lo hacía, si os fijáis ahí, aquí está utilizando un acoplador acústico allí a la derecha de la época y hacía una técnica de ataque de la época que ya no se utiliza, que era word dialing, que era ir llamando números de teléfono y viendo si le contestaba o no una máquina. Si era una máquina, intentaba hacer una conexión usando un protocolo de la época, el que fuera, que no, pues lo colgaba. Eso era muy común hacerlo por aquella época. Eso sí, lo hacían en Estados Unidos porque no tenía coste llamar y descolgar. Si lo hacías en España te quedabas frito en 2 minutos, ¿no? Y lo curioso aquí es que todo el setup que hay ahí es perfecto, eso funcionaba todo. Eso es un IMSAI 8080, el que está a la derecha, con los botones de colorines, que no tenía monitor y teclado. Pero los fabricantes de IMSAI hicieron un monitor y un teclado y un speech, que es el altavoz que sale cuando habla Joshua, lo hicieron y funcionaba todo. Todo estaba perfectamente hecho. Joshua era el ordenador del Exacto, Pentágono, ¿verdad? eso es, sí, sí. Que curiosamente no utilizaron un sintetizador de la época, utilizaron una persona y le manipularon la voz, ¿no? Lo que, Fíjate hacían, sí, lo que hacían era, en vez de grabar de corrido la frase, la salteaban. Decían, hola, no sé qué al final, al principio, y parecía esa voz así, ¿no? Y entonces ahí sale la voz de Joshua durante toda la película. Bueno, la película... ¿Aquí hay alguien que no haya visto Juegos de Guerra? La ha visto todo el mundo, ¿no? Bien, sabéis la genialidad que hay con el 3 en raya, ¿no? Exacto, lo que se basa en la película también, fijaros que esto también habla como las primeras que hemos dicho de la Guerra Fría, era el momento de la Guerra Fría máxima, era quizás la segunda Guerra Fría, ¿no? Más adelante, eso fue en los 80, y aquí lo que hace es, mete el tema, mete incluso IA, y sin querer, sin darse cuenta, están hablando de aprendizaje reforzado, que es una técnica de Machine Learning muy actual, porque lo que hacía era enfrentar la máquina contra sí misma, ir probando cosas durante tiempo para que ella misma llegara a la conclusión. Ellos no tendrían ni idea de lo que estaban haciendo en aquella época seguramente, pero estaban partiendo de una base que en el futuro se ha utilizado, que es el aprendizaje reforzado, ¿no? Y además una metáfora final bastante buena, ¿no? Que es la de esta de aquí, con la frase de el mejor movimiento es no jugar, porque Joshua veía que si había una guerra nuclear no había ningún ganador, ¿no? Es muy Matemática interesante. pura. Sí, es muy interesante. Sí. Bueno. Y también el término DEFCON fue la primera vez que lo vi aquí. Lo de DEFCON aparece cuando están en el NORAD, DEFCON 1, 2, 3, 4, que después fue súper popular, ¿no? Bueno, esta seguramente fue la película más emblemática de los años 80, pero en los 90 volvió a empezar la década con una película de culto. Y además una película que mostraba la ciberseguridad mucho más madura, porque ya no era una persona entrando en sistemas, otra persona intentando defenderse, no, esto era un verdadero equipo y muy organizados. Oye, hablamos de Los Fisgones, 1992, Los Sneakers. peliculón. Peliculón. Esta aquí ya podemos decir, venga, va, esto me gusta más. Aquí ya parece algo más relacionado con el hacking, con la seguridad. Puro Red Team. Exactamente, Puro Red no Team. es más que es un red team independiente, son autónomos, van a su bola, ¿no? Y lo que son diferentes expertos en áreas, ¿no? Este es madre, que es Dan Aykroyd, que era un experto en conspiraciones y todo eso, ¿no? El del centro era el jefe del equipo de Red Team. Era Robert un equipo Redford de... tiene que ser el jefe, claro. Claro, era un equipo de penetración, de pentesting, era un red team, como tú has dicho. Después estaba River Phoenix, que era el hacker de verdad, era el técnico, era el informático. El de arriba se encargaba de toda la gestión, ¿no? Porque se con la supone CIA, que ¿no? era un exagente Eso es. del FBI. Y la chica de la ingeniería social. O sea, es perfecto, era un equipo que hacía un buen equipo. Pero Bueno, el mejor de todos había es este de uno aquí, ahí. de la izquierda, que es Sonar. Sonar está basado en este señor de aquí, que es Joel Era Babel. un experto ciego. Exacto, era un hacker ciego que Steve Wozniak, por ejemplo, le tenía muchísimo cariño, porque él se metió en el tema del hacking y de la seguridad, y a raíz de ahí fundó incluso Apple con Steve Jobs, gracias a él, porque leyó un artículo en la revista Esquire que lo hizo John Draper, que realmente traicionó a toda la comunidad freaker de la época, que hablaba de él, de la técnica. Este hombre era capaz de emitir con un silbido una frecuencia de 2600 hercios, que era justo el establecimiento de llamada entre dos teléfonos, con lo cual silbando era capaz de hackear eso. Es imbatible. ¿No? La película desde luego, es salvaje, ¿no? El otro día, cuando estábamos preparando la charla, le puse el tráiler a mi hijo de 12 años y me preguntó, oye, ¿esta cuándo la estrenan? Digo, no, hijo, no, esta la han estrenado hace 20 años. Pero es una película que, si la veis ahora, realmente os sorprenderá por todo lo que tiene de actualidad. De hecho, termina con una cita. El malo de la película es Ben Kingsley, el que se hizo famoso por el Oscar que le dieron en Gandhi, pero luego ha hecho muchas películas, algunas mejores, otras peores. Pues hace de malo en Iron Man 3, no sé si os acordáis del mandarín, ¿no? Bueno, pues Ben Kingsley hace de malo en esta película. Además, el final es un final en el que se supone que se enfrentan Ben Kingsley,
que es el malo, y Robert Redford, que empieza la película precisamente siendo una pareja que se dedicaba a intentar robar dinero de bancos para darlo a organizaciones benéficas, ¿no? Bueno, pues en la azotea, cuando tienen una caja que ha robado Robert Redford y que quería el otro utilizar para cosas malas, ¿no? Y que es una caja que permite, pues eso, con criptografía, tener acceso a todos los códigos, Ben Kingsley le dice a él: oye, que esto no es una cuestión solo de dinero, no es una cuestión de poder, es una cuestión de esto que pone aquí. El mundo ya no funciona con armas, o energía o dinero, sino por pequeños unos y ceros, pequeños bits, fragmentos de datos. Ahora se trata de quién controla esa información, lo que vemos y oímos, cómo trabajamos, lo que pensamos. Se trata de la información. ¡Wow! 1992. Sí, sí. Y seguimos igual. Y además la película estaba también apoyada incluso por técnicos, conocéis la RSA, ¿no? Pues la A era de Adelman, que era uno de los que creó la RSA, ¿no? Pues el algoritmo, el RSA, pues era uno de los consejeros y de los asesores de la película, con lo cual tiene una base técnica científica bastante estable. Y lo que decías tú, José Manuel, de la máquina, era una máquina capaz de descifrar cualquier código criptográfico. Yo ahí leo entre líneas criptografía cuántica. Se podría incluso hablar un poco de... Pero de bolsillo. Exacto, de la época, ¿no? Bueno, peliculón. Y esto, si me permitís, esto ha sido cosa mía. Aquí he hecho trampa. Porque en Expediente X aquí. Es que aquí he hecho trampa. En Expediente X salen... en la primera película de Expediente X sale durante nada, unos minutos, un equipo que eran estos. Que eran los pistoleros solitarios. Unos auténticos cracks. Eran otro equipo de Red Team como el de Sneaker, que salen mucho en la serie Expediente X y salen incluso en la película. Aquí os aconsejo que veáis la serie. Hay una serie que poca gente ha visto, es un spin-off de Expediente X, y son iguales. Un experto en telecomunicaciones, un experto en ingeniería social y un hacker informático, o sea, los tres. Y es brutal, tenéis que verla porque es espectacular y es muy técnica. Hacen cosas bastante reales y se acercan mucho a la realidad. Bueno, volvamos a las películas de hackers. Bueno, aquí tenemos una que también tiene mucho que hablar, ¿eh? Sí. Piratas de Silicon Valley, ¿verdad? Esta película narra cómo era la relación entre Steve Jobs y Bill Gates, ¿verdad? En los comienzos de ambas compañías. Es una película muy discutida porque, lógicamente, no dejaba a ninguno de los dos bien. Fran, la historia de Steve Jobs se supone que es muy aspiracional, la de Bill Gates también. Ajá. ¿Por qué en esta película...? Bueno, para empezar, si ves esta foto ya entiendes por qué lo que pasó. Uno mira y el otro trabaja, como veis, ¿no? Entonces Steve Jobs miraba mucho y el que trabajaba era Wozniak. Wozniak era el genio de Apple, ¿no? De todas formas, esta película, si os fijáis en el título, ya tiene polémica, porque piratas. ¿Por qué piratas, no? Yo creo que son por dos cosas. La primera, piratas, porque, bueno, sabéis que ellos no inventaron el entorno gráfico, ni Apple ni Windows, sino se lo robaron, entre comillas, a Xerox PARC, que fueron los que lo crearon. Y un día Steve Jobs vio que Bill Gates se adelantó a él en publicar el Windows 1.0, ¿no? ¿Qué pasó? Cabreadísimo le llamó y dijo: ¿qué has hecho? Me has robado. Y Bill Gates, que era la única persona que está comprobado que era capaz de aguantar a Steve Jobs, tranquilamente dijo: no, si yo no he hecho nada. Imagínate que estamos en un vecindario y yo he entrado a robar a un vecino, pero he visto que tú has entrado antes a robar. Punto y final. Tiró el micro así y se fue. Ahí te quedas, ¿no? Eso fue lo que le dijo y eso sale en la película. Y lo dijo de verdad. Quizás no así, pero sí esa conversación existió. Vas mirando y encuentras referencias de que sí, fue en el despacho de Steve Jobs y fue bastante espectacular. Y por otro lado, lo de piratas, por un lado es lo del robo que os he comentado, pero por otro lado también era muy habitual por la época en Silicon Valley poner una bandera pirata en los equipos que hacían algo innovador. Empezó Steve Jobs haciéndolo con su equipo de Macintosh. Pusieron una bandera pirata. Y por ahí tiene que ir el tema, ¿no? Ahí, venga. Bueno, tenemos aquí fotos de la película. Y esta foto es interesante porque decías tú, bueno, Steve Jobs miraba y Wozniak creaba, ¿no? Hombre, yo no le quito mérito a Steve Jobs. En ciberseguridad hay un nivel que hay que saber siempre y es explicar las cosas. ¿Cuántos consejos de administración no entienden porque no se lo explican bien que la ciberseguridad debe ser cosa de todos, empezando por el consejo de administración? Así que, bueno, Fran, yo creo que una de las capacidades que todo experto en ciberseguridad, por supuesto, un hacker tendría que tener es una capacidad de comunicación. Eso está claro. Nos cuesta, pero a veces lo conseguimos. Sí. A veces hacerlas lo mejor no vale para nada, si no sabes explicar por qué es lo mejor, ¿no? Sí. Esto lo puse también aquí para desmitificar el tema de
de la fundación de Apple en un garaje. Eso no es cierto. O sea, eso también lo he puesto porque todo se fundamenta, pero el mismo Steve Wozniak dijo que nunca hizo nada en el garaje, que era un simple almacén. Lo que sí es cierto y lo que no aparece en la película es que Apple, sí que aparece un poco, pero no llegan a profundizar, es que Apple está basado un poco en hacer algo de delincuencia al principio, ¿no? Porque lo que hacían era comprarle, ¿os acordáis de Joy Babel? Joy Babel tenía un amiguito que se llamaba John Draper, que es el que os dije antes, y era muy amigo de Steve Wozniak, el Capitán Crunch, exacto. Que venía el nombre de un paquete de cereales, porque dentro estaba había un silbato que hacía lo que hacía Joy Babel, silbaba, y eran los 2600 hercios que antes os he comentado, ¿no? ¿Y qué hacían? Le compraban esto, Blue Boxes, ¿no? Que eran para hacer llamadas gratuitas, utilizarlas en la universidad. Lo que es cierto que ellos creo que nunca llegaron a venderlas, quizá alguna al principio, pero se dedicaban más que nada a explorarlo, a trabajar con ellas y verlas, ¿no? Pero que sepáis que ellos empezaron con esto, ¿no? Haciendo un poco de por hacking. culpa de esta máquina casi no se funda Apple, porque a Steve Wozniak, cuando llevaba esta máquina un día, estaba intentando hacer una llamada en una cabina de teléfonos y le paró la policía y dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces Wozniak pensó, me han pillado de aquí a prisión, ¿no? Sí, pero entonces le dijo, no, que esto es un sintetizador, y el policía, que no sabía ni lo que era, hacía ruido, hacía pli, pi, 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 decía, eso y ahí se libró. Sí. Y esto lo he puesto porque tampoco sale en la película, me hubiera gustado que hubiera salido, y es la traición que le hizo Wozniak a Steve Jobs cuando Steve Jobs trabajaba en Atari y le pidieron que hiciera un juego de Arkanoid. Bueno, Arkanoid, perdón, no, del Breakout, ¿no? De la época de Atari. ¿Qué pasó? Le dijeron a Steve Jobs que por cada chip que fuera capaz de reducir le pagaría una pasta, ¿no? Pero ¿qué le dijo Steve Jobs a Wozniak? Si eran 20.000, le dijo, te doy 5.000 si lo haces. Y claro, Wozniak lo hizo y fue una traición que se enteró años después, y dice que le dolió mucho ese tema, ¿no? Y bueno, no le quito mérito a Steve Jobs. Él es una persona que ha hackeado el mundo de los negocios y la verdad es que ha tenido visión, ha sabido venderla. Sí, eso sí. Y lo que sí hablan bien es de la relación amor-odio de Bill Gates con Steve Jobs. Eso que veis ahí es una convención en la que cuando volvió Steve Jobs de la empresa Nest, cuando ya compró Apple Nest otra vez, él volvió a Apple, dio una conferencia con un nuevo socio. Este socio no apareció hasta el final. Un 20%, ¿no? Tenía. Más o menos, 10%, 20%, eran dueños. O sea, hubo un momento en el que Microsoft era dueño de casi de todo Apple, ¿no? Y la gente que estaba allí no veía a Bill Gates, estaba en negro. Y de repente dijo Jobs, vamos a ver a mi nuevo socio. Y apareció Bill Gates, y tenéis que verlo, está en YouTube, abucheando a la gente, gritándole, tal. La culpa de Jobs, porque siempre ha estado machacando a Bill Gates y fue al final quien le sacó las castañas del fuego. De hecho, la relación Apple-Microsoft es desde el principio, o sea, desde los programas Office, desde el MS2, toda una relación siempre desde el principio con Apple, ¿no? Bueno, tenemos aquí una película que precisamente tiene mucho que ver con esos mitos que había en torno a Microsoft y a Bill Gates, ¿no? No sé si la habéis visto, pero se llama Conspiración en la Red. Da realmente mal rollo, porque ¿os recuerda a alguien el protagonista, que es Tim Robbins? Pues sí, es clavado a Bill Gates. Y la película va de que un ejecutivo de Silicon Valley, que está desarrollando un gran programa mundial para poder conectar a la gente a través del móvil, contrata programadores en Silicon Valley. El problema es que por detrás va robando programas a programadores y ordenando que los maten. Es una verdadera reality de suspense, porque claro, él contrata al protagonista de la película, que lo tenéis ahí abajo, descubre que lo que le está pasando de código que es muy bueno, resulta que es de gente que va muriendo en extrañas circunstancias. Es una amalgama de cosas como la de hacker. Salen conceptos interesantes y otros que son una bazofia. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que pasa es que está basado en Miguel de Icaza, que os sonará, es uno de los fundadores del GNU Linux, era la imagen del protagonista. Y es obvio que ese era Bill Gates. De hecho, hay una escena en la que el chico va a la casa, que es igual que la casa de Bill Gates, hay un cuadro que va cambiando y le dice, ¿eso también lo hace Bill Gates? Y dice él, ¿Bill qué? Están dando ya pistas de qué va el tema, ¿no? Pero Bill Gates para aquella época era un tío guay. Y de hecho, ahora mismo Bill Gates, para mí, yo creo que es un ídolo a seguir, ¿no? Es alguien que ha cambiado todo su concepto del dinero también, ¿no? Pues sí, ahora hace algunas cosas bastante buenas. Bueno, seguimos disfrutando y entramos en lo que es ya el cine de conspiración, de hacking, de software malicioso, de puertas traseras. Esta igual es una de las películas más emblemáticas. Angela Bennett, así se llama la protagonista de la película, que interpreta una Sandra Bullock que ya era conocida por haber hecho otras películas antes bastante taquilleras, y que cuenta cómo descubre, ella se dedica a detectar virus, a trabajar en el mundo de la seguridad, y
y descubre a través de un amigo que uno de los software que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos tiene una puerta trasera que permite hacer casi de todo. Según se lo cuenta la persona que le conoce, muere en extrañas circunstancias. Y a partir de ahí, toda la vida de la protagonista se va al traste. Desaparece su número de la seguridad social, pierde las tarjetas bancarias y el grupo que está detrás de esa puerta trasera se dedica a intentar matarla. Lo bueno de esto, y la parte geek y la parte guay, que a mí me enganchó, es que encuentra al creador del virus desensamblando realmente, haciendo un reversing del juego Wolfenstein 3D, que no sé si lo ves bien, está por ahí, se ve ahí. Lo encuentra, eso sale en la película, claro, yo cuando la vi por tercera vez me di cuenta y digo, ostras, ¿esto qué es? Pero es que encima lo que se está viendo en pantalla es real, está usando un software para desensamblar, para ver a bajo nivel en ensamblador el funcionamiento del programa. Aquí por fin es de una de las pocas películas que empieza a hablar de algo ya serio y al menos aporta fotogramas con cosas reales y no la magia Harry Potter, ¿no? De teclear sin tocar la tecla de espacio y cosas así. 1995, solo 2 años después de la película Hackers. Como veis, los años 90 fueron un verdadero hervidero de películas basadas en la ciberseguridad. Y, de hecho, más del 60% de las grandes películas que tratan de informática y seguridad son de los años 90. Bueno, 1999, hablamos de los 90. ¿Alguien no ha visto Matrix? Yo diría que este es el hacker de los hackers. O sea, no hay nadie que pueda superar a Neo, ¿no? En la película Matrix. Además, es una reflexión del cyberpunk del libro a la realidad, ¿no? Porque despertarte en un mundo controlado por máquinas, entrar en su realidad y hackearla, entre comillas, es una barbaridad, ¿no? Y el principio de la película, el tío medio dormido, con la música de Massive Attack sonando de fondo y toda esa amalgama de ordenadores a las 5 de la mañana, que de repente aparezca el Wake Up Neo con la música de fondo, eso a mí me llevó al corazón y nunca se me va a olvidar en la vida, ¿no? Y también la escena esta, que es un poco metida ahí con calzador, que llaman a la puerta. Yo aún no sé qué estaba vendiendo Neo en ese momento, pero entran un grupito diciéndole, como, ¿tienes lo mío? Entonces le saca unos mini disc, que en aquella época era imposible usarlo como datos, eran audio, pero que quedaban chulos, así en pequeñitos. No sé qué estaba vendiendo, si eran datos o un virus, o no sabemos lo que hacía, ¿no? Desde luego, propiedad intelectual cero. Ninguno. Sí. Bueno, la segunda parte, aquí hay una escena también muy buena. Esta es clásica, esta la conocéis seguro, que es la escena de Trinity cuando intenta acceder a una central, creo que era térmica o eléctrica, en la que utiliza el comando nmap y además lo utiliza bien. O sea, lo vas viendo, todo lo que hay es real, son comandos con parámetros reales del comando nmap. Incluso tiene aquí un ficherito que se llama SSH nuke, que es exploit. Y hay una parte que hace el uploading, o sea, es perfectamente una secuencia. Ahí por fin alguien le asesoró bien al guionista de la película, no como en la de Hackers. Pero porque están dirigidos por máquinas. Pero ellos, no. No, esta no. En este caso no. Y fijaros que funcionó, o sea, lo hizo, es una escena mítica. El comando, por cierto, el comando nmap es el comando que más aparece de hecho hay una página web que te dice en qué película aparece el comando nmap. Es el más famoso de todos, ¿no? Bueno, volvemos otra vez a películas que han marcado una historia, y es una historia porque con esta película, que es la vida de Alan Turing, sabéis que es el padre de lo que podríamos considerar la informática. Es una película de hace poquitos años porque es de 2014 y en ella se cuenta la historia de cómo Alan Turing es contratado por el gobierno inglés para intentar descifrar los códigos de la máquina Enigma, ¿no? Y crea la máquina que se conoce como la bomba. ¿O no la crea, Fran? Bueno, la película, yo podría estar aquí hablando horas de Alan Turing, pero la película no está mal solamente por el mero hecho de ser una película de Alan Turing. Yo filmo, me voy y digo, perfecto, me da igual lo que haga, es Alan Turing, me vale lo que vale. Y no está mal, ¿eh? Pero comete algunos fallos. Por ejemplo, lo de la máquina bombe no la fabricó él. Ahí se ve fabricándola en un garaje, ahí él solo. No, hombre, no, eso lo hizo una fábrica de electrónica de la época, fue quien le hizo la máquina bombe y, por supuesto, parece que lo descifró él. Y él no descifró la máquina Enigma, él consiguió automatizar el proceso de descifrado utilizando reversing, porque la bomba no es más que una ingeniería inversa a la Enigma, pero ahí fueron los polacos, macho. Y de los polacos se habla muy poco en la película. Wow. Y hay que darle mérito a los que realmente fueron los que rompieron la máquina Enigma, al menos la primera, la de 3 autores y sin enfrentar, ¿no? Lo gracioso es que los polacos la rompieron después de la Primera Guerra Mundial y se pasaron muchos años diciendo, ojo, que van a venir otra vez los alemanes y vamos a tener una guerra. Y nadie les prestaba atención, ¿no? Lo que es cierto es que llegó a un punto de automatización y un punto de tal control que eran capaces de saber lo que los alemanes estaban enviando antes que ellos mismos. O sea, antes del comando central de Hitler,
los ingleses sabían ya el movimiento de las tropas, porque era tan rápido, era tan automático, que llegaba antes eso que la orden final al comando central. Oye, de todas maneras, a Turing siempre se le habla de informática, pero al final lo que hizo fue un reversing espectacular, ¿no? Pues reversing toda regla, vamos. Y encima es el padre para mí es el padre de la informática, no es John von Neumann, es Alan Turing. El nombre es muy chulo, The Imitation Game viene dado por un paper que hizo él sobre IA, que aparece el famoso test de Turing, todo eso. Eso no se dice en la película. De hecho, abajo pone el típico subtítulo ya que rompe el título, ¿verdad? Descifrando enigmas, no era descifrar enigmas el título, pero bueno. Está bien, Bueno, está bien. El reversing siempre ha encantado al cine. Hay películas como Paycheck con Ben Affleck que se encarga de coger máquinas, trabajar para una empresa, hacerlas mejoradas y que la empresa las venda haciéndole la competencia a la original. Pero hay un reversing que a mí me encanta porque son reversing que pueden cambiar la historia, salvar el mundo. Sí. Este lo estabais esperando aquí, seguro. Esa tiene que aparecer, esta, ¿no? Pues yo esto lo odio. Cuando lo veo, yo lo odiaba. Pero, macho, un día vi la versión extendida. ¿Os acordáis, no? Entran en la nave espacial de los extraterrestres y le meten un virus. Pues un día vi la versión extendida y lo explican, macho. Te lo explican y tiene sentido. O sea, hay una escena que es esta, que no aparece en la original, que el crack que la quitó se la cargó, en la que van en los años 50, la nave que aparece, que capturan, que ya la tenían los americanos, era la de Roswell. Llevaban 50 años haciendo ingeniería inversa a los aliens, con lo cual sabían cómo funcionaba esa señal. Pero encima llegó después Jeff Goldblum, ¿no? Sí, matemático. Y llegó a esa máquina, le dieron lo que tenían ellos ya estudiado, él cogió sus datos y empezó y se pegó un buen tiempo intentando descifrar esa señal. Con lo cual te lo explicaban, te lo estaban explicando. Pero en la película solo aparece como tú coges un Macintosh de la época que tenía 8 megas de memoria, no tenía ni conexiones externas, cómo conectaba eso, y bueno, y al final... Pues igual es lo más técnico que sale en Independence Day. Para mí está bien. Ya la tenía entre mi lista negra, pero ya la he sacado de ahí. Bueno, seguimos. Take Down la protagoniza, o supuestamente la protagoniza, el hacker más conocido que existe, Kevin Mitnick. Fran, ¿le gustaría a Kevin Mitnick una película basada en su vida? Le hubiera gustado una bien hecha, pero esta no, porque estaba basada en el libro de Takedown de Sumomu Shimomura, que fue quien lo capturó, fue el que lo trofeó. Podía hablar horas también de esto, pero no tenemos tiempo. Así que se hizo un documental que lo que hacía era destrozar paso a paso la película contando la realidad. Y a Mitnick no le gusta, y yo he hablado con él de esto, y no, mejor que no le cuentes nada de la película. Bueno, Tron, yo creo que también es una película mítica. Sabéis que hay también un tema de informática al principio de la película. Le roban al programador que lo está haciendo, le roban lo que está haciendo y entra a quitárselo a la propia empresa, ¿no? Correcto. Eso para mí creo que Tron, vale, parece que es fantástico que entras ahí, hay gente dentro del ordenador. Para mí es una metáfora. Y además al principio es una escena de hacking o de acceso en el que se ve todo en 3D y tal, pero para mí eso realmente el mensaje es el asalto a una corporación para conseguir la información que es tuya, ¿no? Que encima es tuya. Y en cambio, en Tron Legacy sí que ya empiezan a meter comandos reales y hay varias escenas en las que aparecen comandos Linux que son totalmente ciertos, ¿no? Como podéis ver ahí el kill. Y aquí se ve un poco borroso, ya os dije antes lo de los píxeles, y que también son comandos reales Linux, ¿no? Falla un poco la secuencia, el hilo, pero bueno, está bien. Por mí está bien. Bueno, otras películas que nos encantan, pues por ejemplo es La Red Social, en la que se ve al principio pues como Mark Zuckerberg no sacó la red social de la nada, ¿verdad? No. De hecho, hay una escena en la que consigue entrar en los ordenadores de la red de Stanford para hacer el Face Match, que es el principio de todo el tema de Facebook. Consiguiendo una base de datos a la que supuestamente no debería tener acceso. Sí, haciendo inyección, todo tipo de técnicas. Además, el tío te lo explica un poco en la escena y está bueno, y vemos una escena muy rara en el mundo del cine, ¿no? Un hackathon y un capture the flag. Exacto, sí. Es un capture the flag y además con chupitos. Sí, como lo hace, pero sí, esto estaría muy bien visto. Yo me apunto a ese. Eso está bien. Bueno, de Superman 3. ¿Por qué? Porque los superhéroes molan. Bueno, es que Superman 3 es una de las películas que la gente no tiene en cuenta en el mundo de la informática y de la ciberseguridad, y resulta que en realidad se podría haber llamado genio informático contra superhéroe. Porque fijaros en el cartel de Superman 3. ¿Lo veis? El ordenador es el protagonista y Richard Pryor, que hace un papel muy simpático de una persona que es un verdadero inútil, no acaba de encontrar trabajo, y cuando en el propio INEM americano le dicen que se vaya, que no acaba de trabajar en ningún lado, hay uno que le da una cajetilla para encenderse un pitillo, y mirad lo que pone en la cajetilla: gana mucho dinero, conviértete en
programador. Claro, esta película es del año 93. Así que igual en 40 años, eso de vender que si te haces hacker, si te haces informático, si trabajas en el mundo de la seguridad vas a ser millonario, pues la verdad es que sigue siendo igual. La película estaba muy bien documentada y bueno, os acordáis, ¿no? Que Richard Pryor se dedicaba a robar dinero a la empresa, le pillan por un pequeño desliz que tiene, ¿no? Y es que trabaja con un sueldo bastante bajo y se presenta con un Ferrari 308 en el parking de la empresa, ¿no? Y eso llama un poquito la atención. Lo has comentado antes, lo del Insider, ¿no? Sí, otra película de Insider, Trabajo Basura. Aquí deciden, porque están muy enfadados con esa empresa, deciden hacer una pequeña broma, ¿no? Y es quitarle el 0,00001, bueno, una cosa miserable, nadie se va a enterar. Pero eso es real, es una técnica que se llama, que la han utilizado muchos años, que es el salami slicing, y lo que hacía era eso, era ir cogiendo céntimos o centavos muy bajos, pero claro, en grandes cantidades al final era una pasta. Pero yo me quedo con esa escena. Y la quiero ver, y la veo muchas veces para relajarme. Yo quiero hacer eso alguna vez, coger mi ordenador y hacerle eso. ¿Alguna vez habéis tenido un problema con O la el de alguien, impresora? mejor. Bueno, pues estos lo resuelven. Bueno, 23. Aquí ya nos ponemos serios. Esta película no es americana. Y igual tampoco la conocéis. Esta película es alemana. Esta película está basada en la vida de este señor aquí, que es Carl Cox. Carl Cox era un hacker un poquito vinculado al Chaos Computer Club. Pero lo que tiene especial, yo os aconsejo quiero que la veáis porque os va a encantar. Es una película de hackers de los 90 bastante buena. Muy bien hecha. Y de conspiraciones. Estaba como una cabra, porque él pensaba que los Illuminati y el mundo se lo iban a dominar, ¿no? Y él estaba obsesionado con el tema de los Y Illuminati. 23 es el número con el que al final se obsesiona de una forma enfermiza. Pero comete el error de empezar a entrar en sistemas rusos y en sistemas americanos. Y vender entre ellos la información. Claro, o vendes para unos o vendes para otros. Doble los dos, no. agente. ¿Qué pasó? Él apareció muerto en su coche, el coche quemado en las afueras de Berlín. Y ya creó un mito ahí, porque también hay una escena en la película muy curiosa que es un mito que hay por ahí, ¿no? Es que hizo una cosa con la central de Chernóbil 24 horas antes de que pasara el incidente, ¿no? Y te lo deja como abierto diciendo, a ver si hubo algo por ahí. No que fuera él, sino que vendiera algo para que después los americanos hicieran un ataque contra... Lo deja abierto, ¿no? Está bastante bien la película, es muy interesante. Y es europea. Bueno, la ciberseguridad, por supuesto, ha llegado a James Bond y en Skyfall, que es una de las mejores películas que ha habido de James Bond, pues también. Protagonizar, lo que pasa es que técnicamente, pues son esas cosas. A veces, cuanto más presupuesto tienen, menos se documentan. Cometen dos fallos que son clásicos, que es el de los interfaz de estos de la hostia. Que no sé para qué quieres tantas cosas si no se ve nada ahí, ¿no? Pero sí que en la película de Skyfall hacen algo interesante, que es hablar de un virus polimórfico y te lo explican bien. Te hacen una explicación que tú dices, vale, está bien. Pero cuando hacen zoom sobre la parte derecha, que es el código hexadecimal del código, ¿veis algo raro, no? Pues, hombre, eso no está bien. Ahí falla algo, ¿no? Eso no es hexadecimal. Bueno, claro, son tonterías, pero yo las veo, ¿eh? Y también vosotros. Bueno, Black Hack, no podíamos no citarla. Es una película muy interesante porque es un experto en ciberseguridad, que además está en la cárcel, y que le llaman porque precisamente hay un criminal que ha conseguido provocar un accidente en una central nuclear, ha manipulado la bolsa. Entonces, es una película que, aunque ha sido muy criticada porque al principio hace una especie como de visionado de cómo entraría un malware en una computadora a través de todo tipo de luces y tal, lo cierto es que está bien documentada y plantea una situación que desgraciadamente estamos viviendo, ¿no? Ataques a sistemas SCADA, gente black hackers luchando para el mal contra los white hackers y bueno, la película pone algo con sentido, ¿no? Lo malo es la acción. Hay demasiada acción que se come la parte técnica y un poco... Por eso cogieron a Thor. Sí. Bueno, yo no quiero hablar de esta película. Bueno, esta yo creo que podríamos quitarla a lo mejor. Una de las películas que plantea cosas que no tienen mucha realidad, Esta ¿no? comete fallos, como os he dicho antes, del interfaz, ¿no? Cargado de cosas. Hay otro fallo que es decir quién eres, que esto es secreto y además qué tipo de cifrado utilizo. O sea, te lo dice ahí arriba. De 128 tal. O sea, hombre, eso no se hace en la realidad, ¿no? Porque está diciendo, venga, que aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, ¿no? Después aquí no se ve nada, pero yo os lo explico. Esto es otra escena de la película, que esto es... Eso creo que es... Cuidado con esto. Cuidado, vale. Esto es una escena de código, parece un código C con direcciones IP al lado. O sea, no tiene sentido eso ahí, de que tenga direcciones IP con código C, una auténtica locura. Y esto ya ni os lo cuento, ¿no? Es la parte en la que 18.000 monitores con código es imposible, ¿no? Eso es un despropósito de película absoluto. Crea una imagen falsa de un técnico de seguridad o de alguien o de un hacker, como lo queráis llamar, y a mí no me parece una película que debería de llamarse algo relacionado con la seguridad, ¿no? Sí, yo creo que le decían a Hugh Jackman, ¿qué tal vas? ¿Qué tal vas? Uf, ya está la cara, no, esto no lo puedo hacer. Ya lo dice ahí cómo va, ¿no?
Bueno, Esta Pi. también la he puesto yo en cazador, porque la quería poner. Pi va también de un hacker, pero un hacker que se dedica a intentar conseguir el número famoso, un número que explique el universo completo, ¿no? Y la película la tenéis que ver, es una auténtica locura. Está rodada en blanco y negro. Ah, soy yo, vale. Estábamos ahí, Perdón, ahí, no sabíamos quién era. Claro, la culpa siempre es del periodista, Vale, vale. no puede ser. Claro, claro. Eso está claro. Pues la de Pi tenéis que verla, está toda en blanco y negro y es todo el tiempo música que te vuelve loco y es una película de hackear el universo, ¿no? Es una película espectacular y tenemos que ir acabando. Bueno, vamos llegando al final y bueno, una cosa que nos ha encantado son los ataques IoT. Los ataques IoT en el cine tienen dos películas, que la primera sabéis que es una pequeña, no obra maestra, pero sí una muy buena película, de Italian Job, 1969, Michael Caine, todo uno de los grandes del cine, y en ella pues hacen un ataque contra unos semáforos, fijaros, en el año 1969. Sí, sí. Esto que luego se ha vivido, Israel ha tenido problemas, ha habido más casos, ¿verdad, Fran? Pues esto llega ya a lo que va a venir. El cine no solo cuenta cosas que han pasado o que están pasando, sino que también muchas veces anticipa, ¿no? Esperemos que nunca ocurra, pero en Fast and the Furious 8 lo que hace la criminal que está a cargo de los malos es nada menos y nada más que entrar en todos los coches autónomos que hay en un barrio y manipularlos para que salgan todos corriendo y todos hacia un coche en el que va una persona que se lo quiere cargar, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de los ataques tipo enjambre? Bueno, pues desgraciadamente creo que vamos a oír cada vez más hablar de ellos, porque tanto en el mundo de la ciberseguridad como en el mundo de la defensa, los ataques tipo enjambre con pequeños sistemas, pero que son miles, van a ser muy complicados de defender y son uno de los grandes retos, ¿no? Hablábamos de los años 80, de los años 90, en los años 2000 hay una cosa, y sobre todo en nuestra década, que ha empezado a cambiar en el mundo del cine y la ciberseguridad, y es que empezamos a ser maduros, empezamos ya no solo a hablar de gente que entra en máquinas, gente que defiende máquinas, sino que hablamos de la gente que está al frente de las empresas y de cómo las defienden. Hablamos de CISOs, hablamos de consejos ejecutivos. Aquí tenemos Firewall, que técnicamente no es una gran película, pero sí plantea que para qué voy a robar mala, técnicamente no es muy allá, pero sí plantea una historia muy buena, y es un grupo criminal se va a casa del CISO y le secuestra a la familia y le dice: oye, a partir de ahora tú eres el CISO de un banco, vas a hacer todo lo que te digamos, y si no, nos cargamos a tu familia. Bueno, es una situación bastante crítica que esperamos que nunca llegue a vivir. Vale, eso lo compro. Blackmail claro, es un chantaje, entonces, vale, bien, se puede utilizar. Luego, en IT teníamos, esta no es muy conocida porque la película le falta a veces un poquito de ritmo, pero es una película muy interesante porque el jefe de una compañía de aviones privados pues delega en un informático que acaba de llegar, y el informático que acaba de llegar es realmente un criminal bastante psicópata, ¿no? Entonces es, bueno, pues para que os imaginéis, una de las escenas que es muy claras, pero que siguen siendo muy habituales, es que le pide la clave del wifi de su casa, una casa completamente conectada, y se lo da para configurarlo, con lo cual el criminal tiene acceso a toda la casa y toda la vida de él, ¿no? Ajá, bueno, lo que ocurre que yo... las conspiraciones, ¿no? Claro. En el cine. ¿Qué se puede decir de las conspiraciones? Pues ha habido muchas, La Jungla 4.0, Enemigo Público, pero hay una película de los años 60 que ya contaba y avanzaba muchas cosas de estas de las conspiraciones, Esta Los 3 días película del Cóndor. es súper interesante. Aparte de que aparece ahí un PDP-1, que es que sale un segundo nada más, también lo interesante de la película es, como tú bien dices, el tema de conspiraciones. Y ya os cuento una pequeña anécdota, y es que el protagonista se pone de nick Cóndor. Cóndor era el nombre que utilizó Kevin Mitnick en todos sus ataques que realizó durante su época rebelde, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que sí. Igual el CISO que peor lo ha hecho de la galaxia, el experto en ciberseguridad peor de la galaxia, es aquel que tuvo un hackeo que acabó con su empresa, ¿no? La Estrella de la Muerte. La verdad es que no tenía mucha seguridad la Estrella de la Muerte. Pues llegó el bicho ese, metió ahí la conexión y ala, todo nuestro. Abrió puertas y lo que quiso. Oye, en toda película que se precie de cine tiene que haber algo, ¿no? Sí, sí. Y vamos a dar los Oscars. Ruther inaugura los Oscars. Oye, vamos a ver el premio a mejor película. Yo lo tengo claro. Yo pondría Los Figones. Para mí creo que me quedaría con ella. Vamos, es la mejor. Aunque no es perfecta, pero está bien. Bueno, pues venga. Mejor película, The Winner is Snakers.
¿El mejor mejor guión? guión, juegos de guerra, por lo que es, por lo de la infancia, por cómo me recuerda a mi época. Esto es muy personal, os lo digo, pero me parece también que lo que cuenta es una historia muy motivante, está genial y además una base buena técnica. La compramos. ¿Cuál más? Mejor biopic. Pues bueno, está claro que para mí es Imitation Game solamente porque es Alan Turing. Me da igual que hubiera sido una película de dibujos animados, Alan Turing, lo firmo. estas, si no las habéis visto, no digáis que trabajáis en ciberseguridad, ¿eh? También tenemos bueno, sí, mejor hacker, claro, mejor hacker, por supuesto, para mí no hay uno que Trinity. Solo por la escena del NMAP y por lo que envuelve el tema del cyberpunk y contra quién estaba luchando. Estaba salvando a la humanidad junto a Neo. Neo también, pero Trinity me gusta más. Bueno, y entramos aquí en los anti-Oscars, que también hay películas que, ¡buah, por favor! Pero ¿quién ha pagado por esto? Fue apagado que no sé ni el nombre, que sale en la película del núcleo, que no sé, que coge un móvil con un chicle, no sé qué hace, bueno, es magia Harry Potter, pues eso es lo que hace, no sé qué. Sí que fuera, rápido. Esta es, y una que nunca se tiene que haber rodado es la de Operación Swordfish, porque le hizo mucho daño, hace mucho daño. Por favor, esta que la borren del cine, de la historia del cine. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Bueno, sí, aquí tenemos a Cary Grant y a Rooted. Román nos prometió que nos daba 10 minutos más si poníamos a Cary Grant. No hemos encontrado nada que hiciera con la informática, pero bueno, oye, daros las gracias. Yo quiero dar también de gracias especiales a Luis, a Pepe, a todos mis compañeros de la revista SIC, a Ana, a Fernando, a Rafa, a Maite. Bueno, me han ayudado un montón porque desde que salió la charla pues no paraban de entrar y decirme películas. No han cabido todas, así que... Esta charla es de 5 horas, así que lo hemos hecho bien. Y lanzamos un reto, oye, lanzamos un reto, y es que para la próxima edición de Rooted, que os animéis, con Román al frente, y propongáis que no gustan las películas, que no gustan las películas, oye, vamos a hacer un concurso de guiones de cine, hacedlos vosotros, vamos a elegirlo en Rooted, y convocamos el premio al mejor guión de película de ciberseguridad, y a ver si algún experto español consigue hacer una gran película de ciberseguridad. Como no nos gustan las películas en la seguridad en España, ¿verdad? Pues anda que no nos saldrían cosas. Sí. Muchísimas gracias a los ponentes. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Puedes, por favor? ¿Sí? Tiene que ser muy cortita, ¿vale? Muy rápido. Será casposa, mucho poco regular, pero aquí, aparentemente en España, se ha hecho alguna película en que también sale esta temática. Hacer una referencia, aunque sea breve y, en fin. Open Windows, por ejemplo. La calidad, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y además está interpretada por un actor muy conocido, ¿no? Que interpreta a Frodo. Sí, sí. Open Windows, si no lo habéis visto, desde luego es una buena sugerencia. Es que no cabían, es imposible. Hay 1000 películas más que meter aquí, pero no había forma. Tenemos más o menos hasta la Rooted 20 ya en películas preparadas. Preparando el CFP lo olvidamos pronto. Muchísimas gracias. Último aplauso. Gracias. Solo una última cosa. Nos gusta mucho el cine, nos gustan los hackers y nos gusta la música. Así que hemos creado una lista en Spotify, una playlist que se llama Cine vs Hackers Rooted 2019. Ahí tenéis muchos de los grandes temas de todas las películas que hemos estado contando. Bueno, que las disfrutéis.